El surgimiento de la agricultura marcó un punto de inflexión en la historia humana, transformando a las sociedades de pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores en comunidades asentadas. Esta transición, conocida como la Revolución Neolítica, condujo a un aumento en la producción de alimentos, el crecimiento de la población y el desarrollo de estructuras sociales complejas. La agricultura proporcionó la base para el establecimiento de asentamientos permanentes, permitiendo la aparición de sociedades jerárquicas, la división del trabajo y el surgimiento de instituciones políticas y religiosas. Este artículo explora los factores que contribuyeron al auge de la agricultura, su impacto en la organización social y cómo sentó las bases para sociedades estratificadas con autoridad centralizada, la transición de la recolección a la agricultura. Durante la mayor parte de la historia humana, las personas vivieron como cazadores-recolectores, dependiendo de plantas y animales silvestres para su sustento. Sin embargo, alrededor del 10.000 a.C., en varias partes del mundo, los humanos comenzaron a domesticar plantas y animales, lo que llevó al desarrollo de la agricultura. Esta transición no fue repentina, sino un proceso gradual influenciado por factores ambientales, tecnológicos y sociales. Factores ambientales y climáticos. Uno de los principales impulsores del desarrollo agrícola fue el cambio bioclimático, al final de la última edad de hielo, c. 12.000 a.C. El aumento de las temperaturas globales provocó el retroceso de los glaciares y la expansión de ambientes más cálidos y húmedos adecuados para el crecimiento de plantas. Este cambio climático hizo que ciertas regiones, como el creciente fértil en el Medio Oriente, los valles de los ríos Yangtze y Amarillo en China y Mesoamérica, fueran ideales para la agricultura. En el creciente fértil, por ejemplo, los ancestros silvestres del trigo y la cebada crecían en abundancia, facilitando la transición de la recolección al cultivo. De manera similar, en China el arroz se domesticó en los entornos cálidos e inundables del río Yangtze, mientras que el maíz se convirtió en el cultivo básico de las primeras civilizaciones mesoamericanas. La disponibilidad de estos recursos fomentó la experimentación con la agricultura, lo que eventualmente llevó a la práctica sistemática de la siembra y la cosecha. Innovaciones tecnológicas. El cambio a la agricultura requirió avances tecnológicos, incluyendo herramientas para la siembra, cosecha y almacenamiento de alimentos. Los primeros agricultores desarrollaron hoces para cortar grano, piedras de moler para procesar semillas y cerámica para almacenar excedentes de alimentos. La domesticación de animales, como el ganado, las ovejas y las cabras, proporcionó fuentes adicionales de alimento y fuerza de trabajo para arar los campos. En algunas de las primeras sociedades agrícolas surgieron sistemas de irrigación, permitiendo a los agricultores controlar el suministro de agua y extender la agricultura más allá de las tierras fértiles naturales. Las sociedades mesopotámicas, por ejemplo, desarrollaron complejas redes de canales que sustentaron la agricultura a gran escala y, eventualmente, la urbanización. Cambios sociales y el nacimiento de los asentamientos permanentes. La agricultura permitió a las personas establecerse en un lugar fijo, lo que llevó al surgimiento de aldeas y, más tarde, ciudades. Los asentamientos permanentes facilitaron la interacción social, la cooperación y la especialización económica. Uno de los asentamientos agrícolas más antiguos conocidos es Çatalhöyük, en la actual Turquía, que prosperó alrededor del 7500 a.C. A medida que aumentó la producción de alimentos, fue posible almacenar excedentes. Este excedente jugó un papel crucial en la estratificación social, ya que permitió a ciertos individuos o grupos controlar los recursos, lo que llevó a la acumulación de poder económico y político. Las sociedades se volvieron más complejas, con roles especializados como agricultores, artesanos, guerreros y líderes religiosos. El auge de las sociedades jerárquicas. Con el crecimiento de los asentamientos agrícolas, surgieron jerarquías sociales que dieron lugar a la formación de los primeros estados. Varios factores contribuyeron a este proceso, incluyendo la gestión de recursos, la necesidad de liderazgo y el papel de la religión en la legitimación de la autoridad. Estratificación económica. La agricultura generó desigualdades económicas a medida que algunos individuos acumulaban más recursos que otros. La propiedad de la tierra se convirtió en un factor clave en la distribución de la riqueza, ya que quienes controlaban las tierras fértiles podían producir más alimentos y comerciar con bienes excedentes.
Esta ventaja económica permitió a las élites establecer su dominio sobre los demás, lo que llevó a la formación de clases sociales. Además, el desarrollo de redes comerciales contribuyó a la acumulación de riqueza. Civilizaciones tempranas como Sumeria en Mesopotamia y la civilización del Valle del Indo participaron en el comercio a larga distancia, intercambiando productos como granos, textiles y metales preciosos. Comerciantes y élites gobernantes controlaban las rutas comerciales, reforzando aún más las jerarquías económicas. Centralización política y el papel del liderazgo. A medida que las poblaciones crecieron, la necesidad de gobernanza se volvió esencial para mantener el orden, administrar los recursos y resolver conflictos. Surgieron líderes fuertes que a menudo reclamaban autoridad divina o habilidades militares para justificar su gobierno. Estos líderes establecieron gobiernos centralizados que impusieron leyes, recolectaron impuestos y organizaron el trabajo para proyectos de infraestructura como canales de riego y murallas. En Mesopotamia, las ciudades-estado como Ur y Uruk eran gobernadas por reyes que controlaban la tierra, las fuerzas militares y las instituciones religiosas. El Código de Hammurabi, una de las primeras leyes escritas, ejemplifica cómo los gobernantes utilizaban la legislación para mantener el orden jerárquico al definir las clases sociales y sus respectivos derechos y deberes. De manera similar, en Egipto, los faraones establecieron un sistema teocrático, posicionándose como dioses en la tierra. Supervisaban vastas burocracias que gestionaban la producción agrícola, el trabajo y la construcción de monumentos como las pirámides. Esta centralización del poder consolidó las jerarquías sociales con élites, sacerdotes y escribas en posiciones privilegiadas, mientras que los campesinos y esclavos proporcionaban la mano de obra. El papel de la religión en la organización social. La religión desempeñó un papel crucial en el mantenimiento de las sociedades jerárquicas al reforzar la autoridad de los gobernantes y justificar la estratificación social. Muchas civilizaciones tempranas desarrollaron sistemas religiosos complejos con clases sacerdotales que controlaban templos, rituales y recursos económicos. En Mesopotamia, los sigurat, complejos de templos, funcionaban como centros tanto religiosos como administrativos, donde los sacerdotes gestionaban la distribución de alimentos y la recaudación de impuestos. De manera similar, en Mesoamérica, civilizaciones como los mayas y los aztecas tenían élites religiosas con gran influencia política. Consecuencias de las sociedades jerárquicas. El surgimiento de sociedades jerárquicas tuvo profundas consecuencias. Aunque la agricultura y la gobernanza centralizada trajeron estabilidad y prosperidad, también provocaron desigualdades, conflictos y desafíos ambientales. Desigualdad social y explotación laboral. Las jerarquías sociales crearon grandes brechas entre clases. Las élites gobernantes controlaban la tierra y la riqueza, mientras que la mayoría de la población tenía derechos limitados. La esclavitud y el trabajo forzado se volvieron comunes en muchas civilizaciones. Guerras y expansión. Con el crecimiento de la población y la competencia por los recursos, los conflictos entre sociedades agrícolas se volvieron más frecuentes. Muchas civilizaciones desarrollaron ejércitos permanentes para defender sus territorios y expandir su influencia. Impacto ambiental. Las prácticas agrícolas intensivas tuvieron consecuencias ambientales duraderas, como la deforestación y la erosión del suelo. La agricultura transformó las sociedades humanas, dando origen a asentamientos permanentes, especialización económica y estructuras sociales jerárquicas. Si bien estas innovaciones trajeron avances, también introdujeron desigualdades y conflictos que continúan influyendo en el mundo moderno.